Bueno, listo. Bueno, bienvenido, Gaudí, a este espacio. Estoy muy feliz de haberte contactado y de que me hubieras aceptado la invitación. Qué rico que estás con nosotros acá. Eh, por acá vamos a ir recibiendo preguntas. La idea es que sea un conversatorio en el que nos vas a contar toda esta trayectoria que tú tienes con todo el trabajo de maltrato, con todo el trabajo de abuso por la niñez, también todos esos consejos que tienes para darnos para estas familias, porque generalmente la población con la que yo trabajo es familias. Además, yo también como mamá estoy aprendiendo muchísimo de estos lives y de las personas que invito. Entonces, estoy súper feliz de tenerte acá. Te voy a presentar. Bueno, él es Gaudencio Rodríguez Juárez, vive en la Ciudad de México, es esposo, es papá, es psicólogo, psicoterapeuta, escritor, escribió el libro de Cero Golpes, es promotor de buenos tratos en la infancia, bueno, es profesor también. Y bueno, feliz de tenerte aquí, Gaudencio, bienvenido. Encantado, gracias Ana María. Me da mucho gusto volverte a ver y gracias por la invitación para promover pues, los buenos tratos. Sí, yo conocí a Gaudí cuando vino a Medellín. Estuve en una charla en un lugar donde era un espectáculo como para niños. Y bueno, a pesar del ruido y a pesar de todo, fue una charla espectacular y lograste hacer muy buena empatía con todo el público y con las personas que estaban ahí. Aquí en Colombia te conocen muchas personas, el libro lo leen, pacientes míos pues que les mandé ahorita esta semana que estaba haciendo la difusión me decían no me lo pierdo por nada del mundo, muchos me decían que hasta autografiado lo tenían. Sí, Pero pues, he tenido la fortuna de hacer grandes amistades allá en Colombia y yo llegué a Bogotá originalmente a través de mi colega Natalia Castillo y que, bueno, ella hizo un esfuerzo muy grande porque mi libro solo está distribuido en México y ella hizo diálogo con la editorial para poderlo tener también a la venta allá en Colombia, que es el único país fuera de México donde lo pueden encontrar. De una vez doy el dato completo. Natalia Castillo la encuentran en Facebook como Fundación Amable. Y ahí por interno lo pueden solicitar. Y la otra amistad muy grande que generé fue en Medellín con Margarita Alvear, que fue justamente el contacto para estar en aquel evento donde tuvimos la fortuna de estar juntos en la charla que mencionas, Ana María. así fue, así fue. Ujú. Ella fue y ahí también vendiste los libros con ella. Ese día se vendieron tus libros y tuviste la oportunidad de tener contacto con algunas personas, autografiar los libros, hablar sobre él, recomendaciones, asesorías, mejor dicho, ese día tuviste mucho trabajo. Sí, Bueno, una gran jornada. sí, empecemos entonces a hablar un poco sobre el libro. En el libro habla sobre el maltrato. Muchas de las familias que están acá entienden el maltrato pues como una palabra muy amplia y en realidad maltrato significan muchas cosas y encierra demasiadas cosas, sobre todo para los niños. Cuéntanos un poco, Gaudico, ¿a qué te refieres tú en el libro con esto? Fíjate que originalmente yo había pensado como título para el libro, Abrázalos, no les pegues, pero luego la editorial cuando lo recibió, lo leyó y estuve de acuerdo en publicarlo, me hizo la sugerencia de que cambiáramos el título. Su argumento fue que no le hacía, digamos, como honor al contenido. Y además decían que tal vez la gente pudiera desviar la atención pensando en que cuando digo abrázalos, no les pegues, le estoy dando como un manejo muy superficial al abrazo. Entonces decían ellos, tu libro tiene un mensaje muy potente, busquemos otro título. Entonces hicimos lluvia de ideas y al final quedó Cero Golpes. También me he encontrado que la gente, yo no sé si tú lo has podido percibir, pero yo he visto que cuando la gente lee el título Cero Golpes, en ocasiones algunas de ellas dicen, no, este libro no es para mí porque yo no maltrato a mis hijos. Eh, Así es. y entonces tu pregunta tiene todo que ver con esto y la verdad es que cuando yo escribo Cero Golpes me estoy refiriendo a un mensaje a la población que
consiste en nunca pegarle a un niño, ni cuando es, ni a ninguna niña, ni cuando es bebé, ni cuando está en la primera infancia, ni en la niñez, ni en la adolescencia. De ninguna manera, ni físicamente, ni verbalmente, ni políticamente, ni culturalmente, ni espiritualmente, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. No importa que el comportamiento que tuvo fue mediano, eh, pequeño o grande en términos de gravedad. Nunca hay que pegarle de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Este es el llamado que encierra Cero Golpes, pero en realidad es el libro como una condensación pues de una trayectoria de más de 20 años profesional y personal, profesional en el acompañamiento a víctimas de maltrato infantil en todos sus niveles, grados y dimensiones, acompañamiento a papás y a mamás para fortalecer sus competencias parentales, adquirir nuevas herramientas para prescindir de las maltratantes, pero también ha sido producto y sobre todo de un trabajo de más de 20 años en lo personal como educador, como papá y acompañante de otras niñas y niños. Entonces, todo ese, digamos, trayecto quedó compilado en el libro Cero Golpes, que como tú sabes, la elaboración de un libro es un proceso complejo de organizar las ideas, ¿no? Y de darle sustento, buscar la evidencia para que cada cosa que quede escrita ahí no sea basada en mi creencia personal, sino basada en lo que la evidencia científica nos está sugiriendo. Entonces, de eso va Cero Golpes. Y la gente, entonces, cuando la escuche, pues ojalá que no solo piense en el golpe físico, sino en todo, porque aunque el libro sí tiene un énfasis en erradicar castigo corporal, castigo físico, y eso tiene una intención muy, muy precisa, y es el hecho de que una vez que la gente puede entender las causas, consecuencias y dinámicas del castigo físico, al ser concreto, entonces puede entender las causas, consecuencias, dimensiones de cualquier otro tipo de maltrato como el psicológico, que es más abstracto. Entonces, a mí me ha resultado incluso didáctico entrarle a reflexionar este tema con una modalidad concreta de maltrato, que es el físico. Y después de eso ya podemos entender las otras que son no concretas, sino más abstractas. Así es que cuando uno le habla a los pacientes de que hay 3 heridas de infancia, pues hay muchas, pero las 3 principales son abuso, maltrato y abandono. Ellos dicen, no, pues que yo nunca abandono, porque se imaginan abandonar, dejar el niño e irse. Maltrato, no es que yo nunca pego, porque se imaginan el maltrato solo como pegar y ya. Y abuso menos, no, abuso tampoco se ve en la casa. Entonces, todas estas sutilezas de las que hablas encierran estas 3 heridas, que son importantes trabajarlas desde que se dan cuenta que las han sufrido, porque pues, es un proceso que se lleva a lo largo de la vida y acordémonos que estamos educando a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que queremos recoger a largo plazo? Entonces, lo que decías es cierto, las personas, los pacientes, las personas que se acercan un poco a la crianza, miran el título de tu libro y dicen, no, pues esto no tiene nada que ver conmigo, yo para qué lo voy a comprar, Cero Golpes. Inclusive hay personas que dicen, pues igual yo fui una persona que me tocó que me pegaran y ahora tengo 40 y pico, 50 y pico de años, ya soy profesional, tengo una familia, tengo unos hijos, salí adelante, entonces tampoco lo ven como esa dimensión de lo que realmente significa el maltrato. Entonces, por eso quería empezar como por esta palabra que encierra tantas cosas y que de pronto como adultos, como padres de familia, muchas veces lo minimizamos. Claro, y esto que estás describiendo resulta muy peligroso en los adultos, porque después, o sea, los adultos nos hacemos de un rol en la sociedad, un rol que muchas veces tendrá la posibilidad y oportunidad directa, por ejemplo, de proteger a la niñez, a la infancia. Estoy pensando en las personas que eligen un rol de legislador, de representante del pueblo, eligen un rol de docente, un rol de instructor, de catequista, de cualquier rol
que tiene como posibilidad el acompañar de manera humana y respetuosa a una niña o un niño. Y si en su mente no está suficientemente claro la diferencia entre los malos y los buenos tratos, no está clara la línea entre uno y otro, entonces somos adultos que podemos hacer mucho daño, ¿no? Puedo convertirme en un docente que en aras de educarle le doy un grito, le doy un manazo. Puedo convertirme en un legislador que digo, pues no, creo que no es necesario legislar castigo corporal porque ya está prohibido el maltrato infantil grave y extremo, sin entender que el Comité de los Derechos del Niño está sugiriendo desde el 2006 a todos los países del mundo prohibir castigo corporal de manera diferencial al maltrato infantil grave y extremo que ya estaba, digamos, como declarado o tipificado como un delito. Hoy el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sugiere que también se prohíbe explícitamente castigo corporal justo porque la sociedad no está entendiendo al castigo corporal como un tipo de maltrato. Ahorita dijiste las categorías básicas de la Organización Mundial de la Salud, el físico, el psicológico, bueno, la negligencia o abandono, tú usaste la palabra, está la otra categoría del abuso sexual, ser testigo de la violencia entre los cónyuges también es otra categoría, pero una más es el castigo corporal, que incluye el coscorrón, la nalgada, el pellizco, cualquier otro trato humillante o cruel, así lo define el Comité de los Derechos del Niño. Eso, mucha gente, como tú lo estás señalando, no lo reconoce como maltrato, no lo reconoce como violencia. Entonces, ese es un gran problema, porque si yo soy un papá que no reconoce el chancletazo, la nalgada, eh, Ron le decimos al golpe en la cabeza de un niño acá en México, y yo no considero eso maltrato, sino educación, están las condiciones dadas para que yo lo tenga como recurso. Otro gran problema es que está más que investigado que la violencia tiene una escalada. Comienza así, por un pellizco, un jalón de oreja, después escala una nalgada, después con un objeto, un chancletazo, un cinturonazo, y así va escalando hasta que se puede convertir en letal esa práctica disciplinaria. Y no estoy siendo alarmista, ¿eh? En México, cada día son asesinados 3.6 niños en promedio en dinámicas de violencia familiar, que fue producto de eso, de una escalada. Y parece ser que en Latinoamérica por ahí andamos. Oí algún Sí, dato de Colombia que también son muy grandes los asesinatos a niños en medio de dinámicas familiar, producto de esta postura y creencia de que así se educa. Entonces, el problema de la escalada es lo que nos obliga a los países, bueno, no es que nos obligue, son recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a prohibir esas violencias que desde el punto de vista adulto pueden ser pequeñas, nalgada, coscorrón, pellizco, una vez que ya están prohibidas las manifestaciones de maltrato más grave y extremo. y no sé si pasó también allá, pero acá se incrementaron con esto de la cuarentena, con el encierro, muchos papás trabajando desde la casa, que no lo hacían antes, los dos en casa, sino que uno de los dos estaba por fuera o los dos por fuera, y se incrementaron mucho, mucho, mucho las cifras con el abuso, con el maltrato, no sé si pasó pues igual en México. Sí, y también los organismos de protección han estado recibiendo mucho más llamadas telefónicas de denuncias de maltrato infantil y parece ser que no solo en Latinoamérica, sino también he tenido datos concisos de Estados Unidos, de Europa, algunos países de Europa, también ha aumentado el maltrato contra niñas y niños. Por un lado, pues es esperado porque todo el mundo estamos sometidos a niveles de estrés muy, muy grandes con esta tragedia que estamos viviendo y a mayor estrés, menor paciencia, menor calma, menor capacidad para la crianza y creo que también deja al desnudo pandemia con el estrés que genera, pues lo que está en nuestro cerebro profundo y lo que está en nuestro cerebro profundo son las marcas de la crianza que nosotros vivimos en la infancia. Y esas marcas tuvieron autoritarismo, golpes, gritos, regaños, de tal modo que hoy adultos estresados, cuando el cerebro
deja de pensar cuando la corteza cerebral se desconecta del cerebro profundo, el límbico, donde están todos esos registros. Entonces, quien toma el mando en la parentalidad es ese cerebro profundo con aquello que vivió, ¿no? Entonces, somos una generación esta contemporánea de adultos, pues que venimos de allá, venimos del autoritarismo. Y por eso cuando perdemos el control, eso es lo que sale. Si hubiéramos sido suficientemente bien tratados en nuestras infancias, hoy, aunque tuviéramos niveles de estrés altos, no estaríamos maltratando a nuestras crías. ¿Por qué? Pues porque no tendríamos registro de maltrato ni de violencia. Aunque nuestro cerebro primitivo quedara al desnudo, lo que habría ahí como recuerdos, como memoria sensorial, serían recuerdos de buenos tratos. Y haríamos cualquier cosa en la desesperación, pero debemos pensar en lastimar a nuestra propia cría. Así es, tú mencionas en el libro que todas las personas que son violentas y que maltratan a sus hijos o maltratan a su esposa vienen de otras raíces intergeneracionales violentas. Entonces, hay personas que se preguntan, entonces no hay nada por hacer, ¿yo qué hago? Si ese es como el modelo de crianza que traen muchas veces hasta de los maestros, porque cuando uno les dice que traten de recordar un poco esas situaciones donde vivieron maltrato o estrés, también se remiten a esos maestros que fueron de pronto Claro. violentos o a esas figuras significativas que los rodearon. Sí, y bueno, tal vez hay que aprovecho la oportunidad como para tejer más fino en esta afirmación. No significa que todas las personas que en su infancia vivieron maltrato serán maltratadoras en la adultez. Lo que nos dice la evidencia es que lo que se aumenta es la probabilidad. Y hay una variable más que la evidencia nos dice, que aún la persona que haya vivido maltrato, si en el trayecto de su vida en algún momento encontró a una persona que le ofreció una experiencia bien tratante, que le permitió que todo su sensorio experimentara el bienestar de los buenos tratos, eso le puede alcanzar para no repetir lo mismo. A esto que acabo de describir es lo que se le ha llamado tutor de resiliencia. Puede ser una persona, pero también puede ser una experiencia, una obra de teatro, una película, una pintura. Pueden ser experiencias, tutores de resiliencia, porque generan en nosotros una sensación de bienestar, de humanidad, de conexión con la propia dignidad. Y cuando las personas pueden tener esa experiencia, se ha observado que en general, en cuanto pueden ir optando, optan por el buen trato. Entonces, infancia no es destino, infancia es predisposición, pero es muy importante, a mí me parece siempre compartir con la comunidad este rol del tutor de resiliencia, porque ese podemos serlo cualquiera de nosotros, al ofrecerle nuestra compañía humana, cálida, sensible, a cualquier ser humano que nos encontremos a nuestro paso, ¿no? Cualquier persona que está a nuestro lado y que la está pasando mal y nosotros nos acercamos para ofrecer ayuda, para mirarle bien, para estar con ella, estamos fungiendo como un tutor de resiliencia. Esa persona le puede venir muy bien. Y más aún si esa persona, pues es una niña, un niño o un adolescente, ¿no? Que está en proceso de formación y de constitución de una mente, de un cerebro. Entonces, no todos lo serán. Las Así personas es. que viven buenos tratos suficientes o las que no viviéndolos se encuentran un tutor de resiliencia, le pueden dar la vuelta a esta arranque de su vida caracterizado por los malos tratos. Qué bonito que mencionas eso porque muchas personas se quedan ahí con esa expresión, ¿cierto? Viví esto y esto fue lo que me tocó y esto es lo que me toca. También es importante cuando se dan cuenta muchas veces en la adultez, cuando ya son papás y quieren reestructurar como esa infancia, como olvidar y pasar la página y muchas veces mencionan, no quiero pasar por lo mismo que pasé con mi mamá, no quiero ser como mi papá, o por el contrario, muchos dicen, no, sí, yo sí quisiera ser como mi mamá, me encantaba como mi mamá me trataba, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta y yo pienso que eso ya es un buen inicio. El hecho de darse cuenta les puede ayudar
a organizar mucho y a estructurar su mente en cuanto a la crianza y en cuanto a la visión que tienen con sus hijos. Inclusive yo les digo, buscar ayuda, el hecho de que estén buscando ayuda, el hecho de que busquen todos estos espacios para leer, para estudiar, para indagar un poco más sobre la crianza, ya es un buen avance. Sí, sí, sin duda es un trabajo fundamental si hemos decidido asumir este rol de educadores en la sociedad, ¿no? Y cuando yo digo educador me refiero a cualquiera de lo que mencioné hace un momento, ¿no? Mamá, papá, docente, instructor, catequista, o sea, todo aquel que hace función de formador con niñas, niños y adolescentes, es fundamental hacer un rastreo de nuestra propia vida, ¿no? O sea, historizar nuestra biografía para poder hacer un ejercicio de discernimiento donde yo pueda identificar qué de lo que me hicieron fue buen trato y qué fue maltrato. ¿Cuáles son las pistas? Pues la pista es que los buenos tratos en general nos hacen sentir cosas agradables y los malos tratos cosas agradables. Entonces, si yo hago un recuento de mi infancia y de mi adolescencia cuando me criaron y me conecto de manera valiente y de manera genuina eh, y transparente con mis sentimientos que ahí van a estar. Esta es la impresionante del cerebro límbico, o sea, del cerebro profundo, donde están esas memorias, que a nivel emocional las emociones se conservan tal cual. O sea, en el cerebro límbico no hay tiempo, no hay espacio, no hay lógica. Cuando uno hace el esfuerzo de reconectarse con un recuerdo de infancia, por ejemplo, aquel día en que me dio un manazo enojada mi madre porque yo hice algo indeseado para ella, si yo cierro mis ojos y hago el esfuerzo de reconectarme con aquel momento, la emoción va a surgir tal como la vivía ya. Lo que pasa es que a veces es tan doloroso que metemos nuestra corteza cerebral y empezamos a racionalizar eso y a negar el dolor y decimos, bueno, sí, pero no fue para tanto. Me dolió tanto, o bueno, la verdad es que yo me lo merecí, era de lo peor. No, el proceso que yo estoy sugiriendo es no traicionar a ese niño interno que está volviendo en este momento a sentir a todo color lo que vivió allá, sino a tolerar esa vivencia. Cuando hacemos este ejercicio, nos damos cuenta que de veras aquel manazo que le dieron a ese niño de 5 años que yo era, solo porque quebró la maceta de la casa, uno se da cuenta lo injusto que fue ese suceso, ese hecho. O sea, importa más esa maceta que mi integridad de niño de 5 años. Era más importante aquello que esto. Y cuando uno se reconecta desde ahí dice, no, no lo fue. Entonces, ¿por qué me lo hicieron? Pues por mi culpa, quién sabe por qué, pero no fue por mi culpa. Yo era un niño de 5 años que exploraba, que hacía y que se equivocaba y en ese momento se tradujo en una maceta quebrada. La responsable de eso fue la que me pegó. Y no se trata de hacer un juicio, sino simplemente de describir y darnos cuenta que la culpa no está en mí, que siempre la única persona culpable de la agresión o de la violencia es quien la ejerce. Un niño, una niña nunca puede ser culpable de que su cuerpo sea agredido, aun cuando digan que es por su bien, porque lo están educando. No, eso es mentira del adulto que no ha podido hacer este proceso interno de discernir qué me pasó a mí con aquello que me hicieron. Entonces, termino esta idea diciendo que el ejercicio que estoy sugiriendo para algunas personas va a ser relativamente sencillo porque su historia de infancia y de adolescencia en ella predominaron significativamente los buenos tratos. Entonces, aquellas únicas experiencias que pudo tener de maltrato, porque todo el mundo las tuvimos, o sea, fuimos educados por seres humanos imperfectos que acertaron y se equivocaron. Eh, eh, mm, pero algunas personas recibieron malos tratos en exceso y para ellas va a ser más difícil que hagan este proceso solos. Tal vez estas personas sí necesitarán un acompañamiento profesional de alguien que les ayude a poder con la reconexión emocional con aquello que nos pasó. Pero es urgente, tal como tú lo introdujiste, es urgente hacerlo
si yo quiero hacerle bien a la siguiente generación, el rol que decida en la sociedad. Así es, porque lo que tú dices, si esto no tiene un acompañamiento y muchas veces estas personas no saben cómo manejar esta situación con la que se encuentran y cómo la voy a elaborar y cómo la voy a abordar ahora, entonces que soy papá, ahora que tengo este niño a cargo, ahora que soy cuidador, eh, puede ser un riesgo también si no lo acompañan, ¿cierto? Eh, Sí, por eso es importante darse cuenta. Muchas veces también llegan papás muy lindos y mamás muy lindas con ese sentimiento, sin haber hecho ningún ejercicio siquiera, pero reconociendo esa situación y reconociendo de alguna manera todo eso que vivieron y queriendo ser un mejor papá o una mejor mamá para ese niño o esa niña que tienen a cargo. Y eso es bonito, bonito al darse cuenta y al reconocerlo, porque ya desde ahí parte pues como la base fundamental de la ayuda, de rodearse de gente que la puede, los pueden ayudar, de otros papás, de que los pueden redireccionar. Y yo pienso que ahora también se ha revolucionado mucho con esto de la crianza consciente y respetuosa, eh, que, pues, que siempre ha existido. Yo pienso que la teoría siempre ha estado ahí, siempre ha existido, pero ahora que se escucha más y ahora que la gente habla más sobre esto, hay muchas más herramientas. Igual pues claro. también la facilidad de acceso no estaba antes, así como la tenemos ahora, y que también muchos pediatras se han dado cuenta de que hay que seguir estudiando esto. Yo les digo a los papás, es que esto no es solamente para que lo estudiemos los psicólogos o las personas de salud mental, esto lo debemos estudiar todos, los papás debemos seguir en este estudio constante de la crianza, porque si todos estudiamos y todos aprendemos, todos podemos ayudarle a esos niños que nos están rodeando, porque no son solo nuestros hijos. Yo primero, antes de ser mamá, fui tía. Entonces, no es solamente con mis hijas que tengo ahora, sino también cuando fui tía, el cómo les podía ayudar y el cómo podía yo también ayudarles a favorecer un poco en la crianza con esos principios y con esas bases. Y no es porque, no era porque fuera psicóloga, sino porque hay que leer, hay que estudiar, hay que escuchar a todas estas personas tan maravillosas que nos traen herramientas, consejos, tips, porque también a veces a los papás les gusta así, o sea, casi que llegan como con el cuadernito, dígame las estrategias, dígame los tips, y empiezan a anotar como si fuera una receta de cocina. Y tampoco, pues, tampoco se trata de que sea así, porque eso no se trabaja en una hora o en un ratico de un taller y salen renovados. Yo cuando hago muchas veces los talleres y los papás salen, ah, no, voy a aplicar esa estrategia, está súper buena, y yo los devuelvo y les digo, no, pero no te va a funcionar en una semana. Tienes que continuar y leer mucho más sobre el tema y mirar cómo te va a ir con esa estrategia. Ay, ¿cómo así? Yo pensé que eso me iba a funcionar rapidito. Sí, claro, es que estas son las secuelas que nos dejó los estilos autoritarios de los que venimos, ¿no? La creencia de que criar era una cuestión simple y que por lo tanto existían un método simple. ¿Y por qué traemos esa creencia? Porque nos la tatuaron en acción, con la crianza. O sea, yo suelo decir que prácticamente a nuestra generación, nuestros padres nos educaron con no más de 5 herramientas y no importaba qué temperamento teníamos, qué edad teníamos, qué lugar ocupábamos en la familia, qué necesitábamos, siempre son las mismas 5. El golpe, el regaño, el grito, la Así amenaza y el desplante. Con esas 5 y nos las aplicaron. Teníamos 1 año de edad, teníamos 5, teníamos 15, teníamos 17 y con esos 5 les alcanzó. Entonces, cuando las generaciones hoy se empiezan a informar y se dan cuenta que esas prácticas en muchos países prácticamente están prohibidas, que no tengan consecuencias en el día a día porque los sistemas de protección pues, no alcanzan a proteger a todas las niñas, niños y adolescentes, son millones en cada país, es otra cosa. Pero cuando ya se empiezan a enterar que esto está prohibido o cuando se empiezan a enterar del daño que le hace a la personalidad, al cerebro, al desarrollo infantil, eh, y buscan, entonces, ¿cómo le hago? Ya no quiero usar eso, pero ¿qué uso? En nuestra mente de estos adultos contemporáneos está la fantasía de que por ahí en algún lugar existen 5 instrumentos, 5 métodos
con los que yo puedo dejar estos y suplirlos por estos 5, ¿no? Ya acabas de explicar y que tal cosa no existe, ¿no? A mí también me la ponen muy difícil cuando en entrevistas donde la gente está en una interacción muy grande, pregunta, entonces dime cómo le hago, ya no hables del maltrato, ya me quedó claro, por ahí no va, pero entonces dime cómo sí. Y pretenden que en 3 minutos les dé un cómo sí. A mí me queda claro que es por eso, porque en la mente está anidada la fantasía de que por ahí debe haber 5. Entonces yo lo que suelo decir, aunque no deje satisfecha a la gente, es que comencemos por asumir que la crianza es, para empezar, no es un acto. O sea, no es con un manazo que yo ya voy a educar para toda la vida a mi hijo. Es un proceso. Es un proceso que además dura por lo menos 2 décadas. Jurídicamente la obligación de crianza es de 18 años, una vez que adquieren la mayoría de edad. Pero sabemos que humanamente, neurofisiológicamente, el cerebro termina de consolidarse alrededor de los 20, 25 años. Ese es el tiempo que necesita la cría humana de acompañamiento con gente sapiente a su lado que le ayude a humanizar, ¿no? Empezar es un proceso largo, prolongado, no es un acto. En segundo lugar, no es un fenómeno simple, sino complejo. Entender a un ser humano es de lo más complejo que puede existir, no necesariamente complicado. Eso depende de las habilidades, de las competencias y de la salud mental y oportunidades en el entorno con las que yo cuento. Pero tengo que asumir la complejidad. De lo contrario, voy a andar fantaseando que por ahí existe un instructivo con 3 pasos y en algún lugar lo tienen, pero no me lo quieren todavía decir estas talleristas para que siga yendo a sus talleres. No, no hay Así tal es. cosa. Tengo que asumir la complejidad y eso exige de nosotros una tolerancia a la incertidumbre muy grande, porque es verdad que esta generación de padres, si tenemos un sello, es el de la inseguridad. Titubeamos demasiado, no sabemos si vamos bien, si vamos mal, y a esa característica yo no la veo del todo mal. A mí yo más bien la encuentro acertada, puesto que la crianza es compleja. Entonces, cuando hay complejidad, hay duda. Y la duda es muy buena porque puede convertirse en el motor que me lleva a la búsqueda de respuestas, de habilidades, de información, de conocimiento. A mí me preocupan las mamás, los papás, los educadores, educadoras que no dudan, Que no dudan. porque significa que están pensando que la crianza es simple. Y lo más probable es que están utilizando métodos simples. ¿Cuáles? Pues los que usaron con nosotros. Y eso es preocupante porque hoy sabemos desde la evidencia científica que, por supuesto, que un golpe, un grito, un regaño, una amenaza modifica el comportamiento con rapidez del niño, pero es con base a la activación de sus circuitos cerebrales de miedo, de pánico. Y promovemos el estrés. Y la factura que paga a nivel de salud mental un niño es muy alta en ese acto. Y si eso es del diario en el niño, en la niña, su salud mental está en riesgo. Entonces, la ciencia hoy nos da nuevos datos que nos obligan a buscar otras formas. ¿Cuáles formas? Pues unas que hoy coinciden con el enfoque de derechos humanos, que son aquellas que respeten todos y cada uno de sus derechos. Y a mí me sirve en mi mente decirlo más rápido, que respeten la dignidad de cada niña, de cada niño. Si no estoy respetando su dignidad con este acto disciplinario que estoy desplegando, le estoy haciendo daño. Entonces, tengo que ir en otro sentido. Entonces, es un proceso complejo, es largo y hay que asumirlo. Y entonces, no vamos a encontrar un recetario, no vamos a encontrar 5 herramientas que yo pueda aplicar siempre, pero como tú señalaste, lo que sí tenemos a favor y no tuvieron nuestros padres, abuelos y generaciones atrás es el conocimiento eh, y la información científica en parentalidad. También hay que decir que tampoco está a la mano de toda la población. Hay población que vive en desventaja social terrible, en pobreza, que están más en la línea de la sobrevivencia, que no tiene posibilidades de mirar una entrevista de este tipo, que no puede adquirir un libro, que no tiene talleres a la mano. Y en México, poco más de la mitad vive en esa situación, en pobreza. Y Latinoamérica tenemos números muy parecidos.
Y la responsabilidad es diferencial entonces. Quien sí puede accesar a la información, su responsabilidad es ir a su búsqueda, ir a internet, ir al libro, ir al taller, ir a la conferencia, platicar en grupo con otros papás, con otras mamás. Y en el caso de las poblaciones que no tienen esta facilidad, este acceso, ahí es responsabilidad del Estado. El Estado es el responsable de acercarle estas oportunidades para el fortalecimiento de su rol parental. Y entonces ahí hay que, como sociedad, exigirle a nuestros estados que cumplan con ese rol de fortalecimiento de las familias, ¿no? Qué bonito eso que estás diciendo. Entonces, dentro de libros hablabas de métodos de pedagógicos positivos que les ayudan a los maestros, a los padres, a erradicar un poco esos malos tratos y tener un poco de mejores tratos con los niños y con los cuidadores y a los niños a los cuales les están enseñando. Lo que tú decías, no es qué vamos a escribir y menos en media hora, en 20 minutos que nos quedan, porque esto es un tema muy largo y esto se vive, se tiene que vivir y se tiene que seguir leyendo y es a través de la experiencia, ¿cierto? Y es un proceso largo y que el darse cuenta y lo que tú decías al principio tan interesante, asumirlo, Ah, pero sí como a grosso modo, ¿qué nos puedes contar de estos métodos, de estas herramientas, para que a estas mamás pues les quede un poco más como concreto el tema? Por acá Ceci Ramírez nos está diciendo que la inseguridad te hace titubear si lo que estás haciendo es lo más adecuado y que ah. está genial lo que compartes. Sí, y yo lo que decía es, eso no está mal, ni está bien, eso simplemente se siente y los sentimientos pues no se juzgan, no se clasifican, se concientizan y se operativizan, ¿no? Yo mencioné que la inseguridad puede ser un combustible muy importante para ir a la búsqueda de respuestas. O sea, lo importante es no empantanarnos en la inseguridad y quedarnos congelados en ella, sino utilizarla para ir a la búsqueda de respuestas. Y eso implica meter el tema de la crianza en nuestras agendas para dedicarle tiempo. De veras, sería como es una de las funciones más complejas, decía Sigmund Freud hace más de 100 años que existen, creo que él parafraseaba a otros, pero decía que existen tres funciones imposibles en la sociedad. Una de ellas era gobernar, otra era psicoanalizar y la tercera era educar. Y bueno, no es que sea imposible, así lo tradujeron, ha sido posible, por eso estamos aquí en el planeta Tierra. A lo que se refería es que son tremendamente complejas, ¿no? Y difíciles de hacer a la perfección y de dominar con sencillez. Entonces, bajo esa complejidad necesitamos habilitarnos. Además, hoy eso es lo que sabemos, la parentalidad no es una cosa de nacimiento, de biología, de genética, es la parentalidad es algo adquirido, es un conjunto de habilidades, de conocimientos, de actitudes. Por lo tanto, se adquieren y tiene más competencias parentales quien más ha practicado la crianza. Es muy claro, veamos a esas personas que desde que eran adolescentes, por las circunstancias que fuera, les tocó cuidar de un familiar enfermo, de hacerse cargo de hermanos, tal, que no es, digamos, por lo más recomendable, pero en la vida eso pasa, y que después crecen y se van a una profesión relacionada con la educación, con la infancia, por ejemplo, docente de preescolar. Esa persona, cuando tenga sus hijos, va a tener niveles de habilidad parental muy grandes. Y esto complejo no va a ser complicado para ella. Estoy yo haciendo esta descripción y voy pensando en más de alguna persona que conozco a través de la vida que sobre todo en procesos de adopción en los que trabajé bastante acompañando a papás en sus procesos, que cuando los veía ya con sus hijos, todo fluía tan de manera, digamos, suficientemente espontánea a pesar de las vicisitudes que el niño que están adoptando traía, y mucho tuvo que ver con sus competencias parentales. Entonces, lo que trato de decir es, a mayor práctica, mayor habilidad. Por lo tanto, cuando a mí me dicen los papás y las mamás, oye, de veras no entiendo, no logro conectar con mi hijo, no logro entenderle, no sé qué hacer,
vengo contigo para que me digas cómo. Le digo, no, no vengas conmigo, no pierdas tu tiempo conmigo, mejor dedica este tiempo con tu hijo, obsérvalo, míralo y practica. Practica el conectar, practica el entenderlo, practica el hablar con él, intenta una manera de preguntarle y si ves que no hubo reacción, significa que no fue la adecuada, pues intenta otra y luego otra y otra. Es un asunto de ejercicio, es el atleta, cómo consigue un saltador de garrocha saltar tantos metros, incluso imponer récord, practicando, estando ahí. ¿Cómo consiguen nuestros hijos adolescentes dominar la tecnología de manera impresionante? Pues practicando, practicando, practicando. Así Y es. la parentalidad es lo mismo. Entonces, yo estoy prefiriendo utilizar estos minutos para compartirles estas coordenadas que a mí como educador me han servido, porque si quisieran que usáramos estos 20 minutos que quedan para darles tips concretos, sí existen. Hay muchas metodologías de parentalidad que nos regalan decenas y decenas de sugerencias de cómo dar instrucciones adecuadas a los niños, a las niñas, cómo conectar con ellos, cómo poner los límites. De hecho, dicho sea de paso, no me gusta el concepto, a menos que poner límites sea para nosotros, en nuestro rol parental y no nos pasemos de intransigentes. Así Pero es. hay tips para cada cosa. El gran problema es que ese tip que les pudiéramos decir ahorita va a aplicar para una situación. Y entonces, a mí me parece más importante dejarles ideas que les ayuden en su búsqueda. Una primera idea que estoy dejando es practiquemos. La parentalidad es habilidad. A mayor práctica, mayor habilidad. Pero en aras de seguir sumando, otra coordenada que yo encuentro útil dejarle a papás o mamás en este espacio, porque donde sí podemos transmitirles cosas más concretas es en los talleres, ¿no? Donde tenemos más horas y tenemos más recurso para trabajar incluso con situaciones específicas. La siguiente coordenada que yo dejo a través de este medio es que cambiemos nuestro paradigma. El paradigma de nuestros padres, el encargo social de crianza era, haz hijos, hijas, que sean buenos, que sean buenas. Y bueno era sinónimo de obediente. Y entonces eso los llevó a ellos a utilizar esos 5 instrumentos que mencioné en la charla, ¿no? Métodos rudos, métodos basados en el poder, en la fuerza, que activan circuitos de miedo en el niño. Y, por supuesto, que modificaban el comportamiento y socialmente nuestros padres cumplían. Mira, se obedece, se hace caso. La obediencia sabemos que es muy peligrosa, porque si yo hago a un niño obediente, lo será con cualquier persona que le genere miedo. Y en la sociedad hay muchas personas que no tienen las mejores intenciones con nuestros hijos, que les exigen obediencia para hacer cosas que no son adecuadas. Eso es muy peligroso. Entonces, en lugar de pretender obediencia a nuestros hijos con nuestros métodos, procuremos generar conciencia crítica. Esta es la otra coordenada que yo les doy. Conciencia crítica. ¿Qué significa esto en lo concreto? Es que, por supuesto, nuestro hijo va a tener comportamientos inadecuados e indeseados. Aprovechemos ese momento para generar conciencia crítica en él. ¿Cómo? Bueno, primero calmándonos nosotros para no acercarnos en un modo explosivo. Sí. Y segundo, dándole la seguridad en el vínculo con nosotros. Oye, esto que hiciste estuvo muy inadecuado, trajo consecuencias muy negativas para ti, para tu hermano. Necesitamos hablar de ello. Quisiera saber qué te llevó a tal conducta. Platiquemos, hablemos. Esto ya es, si buscan tips y los quieren llamar así, este sería un tip, el que estoy describiendo. Y si él logró sentir la seguridad de mi modo de acercamiento, va a hablar, va a pensar, va a reflexionar, va a empezar a analizar, porque sus circuitos cerebrales de miedo, de pánico, no están activados, sino que es la seguridad en este vínculo que tiene conmigo porque lo notó en mi tono, lo notó en mi voz, en mi gesto, en el contenido de mis palabras, y entonces su cerebro está listo para pensar, para reflexionar. Y entonces me va a empezar a contar por qué hizo lo que hizo. Y yo le voy a hacer más preguntas que él lo lleven a la reflexión. Oye, ¿y cómo viste? ¿Viste la cara que puso tu hermano cuando lo empujaste y le pegaste?
pues la alcancé a ver. ¿Y cómo era? Descríbela. Pues estaba así. ¿Y qué crees que estaba sintiendo? Yo creo que se sentía muy mal, se sentía feo. ¿Qué crees? Pues yo creo que lo asusté. ¿Cómo lo sabes? Pues es que cuando a mí me hacen así, yo me siento así. Órale. Y entonces, ¿qué crees que tendrías que hacer en esta situación con tu hermano para que ya no esté así? No, pues le voy a pedir disculpas. Muy bien, es buen inicio. ¿Y qué más? No alcanza con disculpas, ¿estás de acuerdo? No, pues no, yo creo que pues le voy a regresar el juguete, digamos, y se lo voy a regalar o se lo voy a prestar o voy a hacer edad. Estoy describiendo, pudiera la gente que nos escucha banalizarlo y decir qué pérdida de tiempo, qué tontería, o decir, pero no, lo que la ciencia nos dice es que en esto que acabo de describir, en este diálogo hipotético que armé, así en la espontaneidad, en el cerebro del niño están ocurriendo cantidad de conexiones sinápticas que si esa es su historia de infancia cada vez que se equivoca, es decir, tiene un adulto a su lado que le ayuda a hacer este ejercicio que le llaman los neurofisiólogos de mindsight, es decir, de mirarse él mismo hacia adentro para poder saber qué lo llevó a tal cosa, su cerebro en ese momento está generando conexiones sinápticas que son eh, generadas a través de impulsos eléctricos. Si le tomamos una resonancia en ese momento del diálogo a ese niño, su cerebro está iluminado, porque está trabajando y funcionando, pensando, asociando, viendo hacia adentro, recordando la escena con su hermano. Estamos en ese acto construyendo cerebro de un niño. Esto es lo que hay que hacer, cambiar el paradigma. Lo mío no es ser un modificador de comportamientos. Para eso está César Millán, el encantador de perros, que lo hace muy bien, ¿no? Sí. Pero nosotros no criamos perros, criamos humanos. Entonces, lo mío no es ser modificador de comportamientos, lo mío es ayudar a construir ese cerebro de ese niño a través de estas interacciones vinculares de calidad, donde cada vez que yo genero este tipo de diálogos, el niño está construyendo su cerebro. Y bueno, voy a decirlo de refilón, en ese mismo acto, también mi cerebro de padre en acción se está reconfigurando. O sea, la evidencia que nos ha dicho que los padres que practican una crianza activa, participativa, sensible, tienen un cerebro más pleno, más integrado, con su hemisferio derecho e izquierdo más potente, más conectado y en equilibrio. Quiere decir que la práctica de los buenos tratos, de la crianza respetuosa, de la crianza positiva, no solo beneficia el desarrollo infantil de nuestros hijas y hijos, también nos beneficia a nosotros mismos, porque ahora dicho de manera psicológica, en ese acto yo hablo y establezco una relación de diálogo con mi hijo, probablemente estoy reparando también heridas de mi propia historia, porque yo también un día empujé a mi hermano o quebré la maceta y mis padres, en lugar de venir y hablar conmigo en estos términos, me gritaron, me regañaron, y eso generó una herida en mí. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño proporcional a la edad que yo tenía, al momento en que ocurrió, a la cantidad de estrés que existía, de acuerdo a muchos factores. Pero cuando yo hago algo diferente con mis hijos, ahora, en paradigma bien tratante, algo también se repara, algo también se recompone en mi psicología profunda, en mi cerebro límbico, en mi cerebro inferior, donde están esas intensidades emocionales. Entonces, el buen trato sana y dignifica y construye salud mental y genera sensaciones gratas no solo en quien lo recibe, sino también en quien lo da. Ay, qué hermosura, Gaby, todo lo que dijiste. Inclusive me hiciste recordar que toda mi práctica de la universidad desde el pregrado de psicología fue con niños, entonces siempre se me despertó como ese amor maternal y como esa sensibilidad. Luego fui tía y fui una tía 100% presente con la educación, con la crianza de mis sobrinas, estando ahí, acompañando. Mi hermana trabajaba, entonces yo era la que las cuidaba. Entonces, digamos que siempre era mi mayor anhelo tener hijos, y ahora que soy mamá, pues lo que dices es muy cierto.
Esto es una práctica que se vive el día a día y se vive con la experiencia. Entonces yo creo que me sentí súper conectada con todo lo que dijiste. Por acá, María Paula Restrepo nos dice, siempre he pensado el rol fundamental de ustedes como constructores de asesoría para la elaboración de políticas públicas de familia, cómo gestionar esto para que ustedes se vinculen y les permitan hacerlo. Yo pienso que ya lo respondiste ahorita o hay algo más para agregar ahí. No te escuchamos. Es que lo silencié porque estaba ladrando un perro acá en mi domicilio, y olvidé abrirlo. Lo que me hace pensar esta pregunta es la importancia de enfatizar el rol del Estado, el rol de las instituciones gubernamentales. Recordemos, la Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento que se expidió en 1989 y que prácticamente todos los países del mundo, menos 2, 3 de ellos, lo firmaron como un signo de garantizar todos esos derechos de la niñez de su país. Y esa convención dice que los padres, las madres son los responsables del sano desarrollo de sus hijos y al Estado le corresponde crear las condiciones para que ellos asuman su rol. Entonces, al Estado le corresponde hacer toda una política pública de la parentalidad. Esto ya lo han hecho países europeos hace más de 10 años. La parentalidad positiva es un concepto al cual que el Consejo de Europa, si la memoria no me falla, en el 2006 se reunió y se hizo el compromiso de alentarlo en los países. Y la parentalidad positiva es abreva de todo el conocimiento científico de las últimas décadas. Y entonces, y tiene también un cruce en el enfoque de derechos humanos, que digamos son como el acuerdo universal que hoy tenemos como población mundial. Entonces, los gobiernos tienen una tremenda responsabilidad de hacer política pública de este tema, lo cual se traduciría en que toda la población debería de tener acceso a materiales, a programas, a talleres, a conferencias, que no le cuesten, porque hoy el problema que yo observo ante la falta de política pública es que muchas veces quienes promovemos la crianza respetuosa de los derechos de niñas y niños somos gentes civiles, una que otra organización de la sociedad civil organizada, pero muchos de estos servicios no pueden ser gratuitos siempre. Armamos en ocasiones tú, yo, algún taller y tiene un costo, porque pues nadie nos está financiando a nosotros, necesitamos tal. Y podrán asistir las personas que tengan el recurso para hacerlo, pero la gente que no tiene el recurso no va a poder asistir. Ahí es donde tiene que entrar el Estado, para que todo el mundo pueda tener acceso a eh, productos de parentalidad, ya lo mercantilicé, pero a servicios de parentalidad de calidad, ¿no? No cualquiera, porque también esto ocurre, que hoy hay todavía colegas o se dicen especialistas en crianza y que están recomendando a la población cosas que ya están superadas por la ciencia, ¿no? Como ignorar al niño en medio de su pataleta, no le hagas caso porque si no te va a estar manipulando toda la vida. Eso no tiene evidencia científica, ¿no? El pensamiento, el minuto por edad, todavía Sí, escucha uno todo eso, el minuto por edad, ignorar inclusive con mayúscula, que es lo primordial para la pataleta del niño. He y eso tenido es terrible, ¿no? Entonces, no hagamos caso a todo aquello que atenta contra la dignidad del niño o que lo deje en una sensación de inseguridad. Y que nos dicen hoy, sobre todo la teoría del apego, que al niño, a la niña le va la vida en mantener la cercanía de su cuidador y que el objetivo siempre de su comportamiento es garantizar la cercanía de su cuidador. Entonces, todo lo que vaya en el sentido de no acompañar la conducta, la emoción, el pensamiento de una niña o un niño, está en el terreno de los malos tratos, ¿no? así es, Así se llama. yo le digo a sus papás, fuera de que ese niño o esa niña no sabe expresar esa emoción por esa pataleta en ese momento, yo lo estoy ignorando, o sea, lo estoy abandonando. Entonces siente que su papá y su mamá lo están abandonando en ese momento que no puede manifestar esa emoción. O sea, es doble peligro ahí,
porque no lo estaba acompañando en la emoción y fuera de eso lo estoy abandonando. Entonces, Claro, y si eso es constante en su vida, muy pronto él va a concluir que sus estados emocionales, dicho de otra manera, que todo él no es valioso, no es así, importante, no vale. Y eso es terrible. Imagínense qué identidad se puede construir un humano basada en esa posición. No valgo, no soy importante. ¿Y cómo supe eso? Porque cuando más necesitaba al otro, cuando estaba en medio de mi pataleta, que mi cerebro estaba bañado de cortisol y me sentía muy, muy mal, mi madre, en lugar de ir y consolarme, me dijo, pues ahí te quedas, o te pones bien o me voy. Y se fue. Claro que el niño de 2 años se compuso en términos de dejar el llanto, dejó de llorar, se fue corriendo con su mamá. La mamá piensa, funcionó mi método. No, o sea, lo único que hizo fue interrumpir de manera abrupta un proceso emocional en el que ella estaba y activó su circuito de apego porque el cerebro está hecho para garantizar la cercanía del otro. Pero todo ese estrés que estaba viviendo no se va, aunque ya esté ahí con su mamá y dejó de llorar, los estudios que se hacen de cortisol encuentran que ese niño sigue todavía con niveles muy altos. Sabemos que el cortisol es saludable y es útil, pero en unos segundos, unos minutos, lo que necesitamos para salir adelante de la situación crítica, seamos un niño, un adulto, un viejo, quien sean. Pero cuando el cortisol se sostiene a niveles altos a través del tiempo, entonces empieza a quemar las neuronas y las conexiones sinápticas. Y eso es lo que la gente no sabe. Esto es lo que la ciencia nos regala en los últimos años. Y esto es lo que necesitamos difundir en estos espacios. Por eso yo agradezco mucho que los gestionas y que invitas gente, porque nos permite decirle a las personas que acompañan niñas y niños que no hay recetas, pero sí hay principios, y estamos dejando un principio muy valioso ahora con este último diálogo que estamos armando tú y yo. Jamás abandonemos a una niña, un niño, un adolescente, a ninguna persona, ni a un adulto, ni a un viejo, con sus emociones, sobre todo si sus emociones son intensas y son no gratas para él. Sobre todo cuando nos está pidiendo auxilio. Un adulto puede pedirle auxilio a otro adulto de manera verbal, porque es consciente de lo que le pasa y de su necesidad de ayuda. Pero una niña, un niño, incluso un adolescente, no siempre tiene el recurso, aunque tenga lenguaje, para decirnos, oye, estoy terriblemente ambivalente y me siento muy, muy mal, necesito de ti, escúchame, ayúdame. Es difícil que una niña, un niño de 8 años nos diga eso. Es más, ni siquiera los adultos sabemos veces qué es la ambivalencia. Entonces, no nos lo va a decir con palabras. ¿Cómo lo va a decir? Pues lo va a decir con comportamientos y muchas veces producto del rebase de esto que no está pudiendo manejar. Entonces, lo nuestro, y con esto yo dejaría el último, digamos, coordenada, no es un tip, es un principio, y diría, lo nuestro no es modificar comportamientos, lo nuestro es leer necesidades. El niño lo único que nos va a mostrar es su comportamiento desbordado. Yo lo que tengo que preguntarme no es cómo erradico ese comportamiento inadecuado. El cambio de paradigma es preguntarme qué está necesitando mi hijo, mi hija, qué necesita, qué le pasa por adentro. Si yo cambio mi rol de educador hacia este lado, esta pregunta, por lo menos a mí como educador, me ha servido enormidades. Cuando el niño, la niña o de quien yo estoy a cargo, puede ser mi propio hijo, está desregulado, está actuando mal, azotó la puerta, aventó tiró de su escritorio todo, tal. Yo lo que me estoy preguntando no es cómo dejo que haga eso. Yo lo que me estoy preguntando es qué le pasa por adentro y qué necesita de mí. Esas dos preguntas a mí me cambian todo y me vuelven creativo y no necesito ir a ningún libro de ningún tipo ni al de Cero Golpes para ver qué hago. Es la escena la que me lo va a decir porque yo ya detecté qué está necesitando, qué le está pasando por adentro. Y si ya lo detecté, solo actúo en consecuencia. Entonces, más bien, el ejercicio nuevamente que necesitamos hacer es aumentar nuestra capacidad para meternos a la mente de nuestro hijo. A esto le llamamos técnicamente mentalización. Y es una capacidad que tenemos los seres humanos.
vernos a la mente y tratar de adivinar qué le pasa a mi hijo que está desbordado. Y dos, ¿qué necesita? Detectándolo, actúo en consecuencia y entonces le estoy ayudando a construir cerebro. A mí no me importa que mañana vuelva a hacer esto, es muy probable que lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque todavía no adquiere la estructura cerebral o la habilidad precisa y mientras no la tenga, se va a seguir equivocando, se va a seguir desbordando así. Pero cada vez que yo le ayude, le estaré ayudando a construir, digamos así, 1 centímetro más de cerebro y cuando ese cerebro, esa corteza cerebral, adquiera un nivel crítico, él adquirirá la habilidad o el criterio. Y entonces no volverá a equivocarse, no de esa manera o no en esa intensidad. Entonces creo que no pude dejarles, ni quise más bien dejar tips precisos porque creo que es más potente quedarnos con estos principios. Las cosas más Sí, específicas las podemos tallerear, pero necesitamos más horas y necesitamos otro sí, formato que no sea el de conferencia, ¿no? es verdad. Ah, por acá, pues, hicieron una pregunta pero está muy ligada a la que hace Miriam y Yamile. Yamile dice que cuando los niños no expresan su tristeza y manipulan con su llanto, ¿qué se puede hacer con esta conducta? Y Miriam dice cómo ayudar a los niños a manejar esa frustración, porque Uh -huh. generalmente esa tristeza o esa pataleta es porque se frustran frente al no o frente a una situación. Pues yo digo que nos quedan 2 minuticos, Gaudí, para responder esta pregunta o la Sí. respondemos después. Bueno, digo, alcanzo a decir algo muy rápido. Damos la respuesta corta, pero asumimos que es muy complejo lo que nos están preguntando. ¿Cómo Sí, ayudarle a manejar su frustración? Primero, manejando la nuestra propia, ¿verdad? Podernos acercar con una postura calma y con nuestra calma ayudarle a que recupere la suya. Eh, lo segundo importante es que alentemos la expresión. Oye, te veo muy, muy enojado. Te vi incluso azotando la puerta. Parece que estás muy enojado. Cuéntame, ¿es así? Pues sí, la verdad es que estoy muy enojado porque, dime, ¿por qué? Porque tal y tal. Y puede que hasta nos digan palabrotas. En ese momento no hagamos caso de la educación moral. En ese momento estamos dando la oportunidad de que exprese, de que ponga fuera lo que está quemando adentro. Recuerden, las emociones queman adentro porque es una cosa caótica, que yo no puedo controlar internamente, es de lo abstracto, es de lo sensorial. Pero la maravilla del ser humano y su cerebro es que tenemos la capacidad de pasar a lo simbólico lo que adentro del cuerpo es sensorial. ¿Cómo? A través de la palabra. Entonces, cuando un niño dice con palabras rabiosas y hasta altisonantes, es que estoy que me... No frenemos la expresión. No me digas, o sea, muy enojado. A ver, cuéntame más, ¿qué más hay? Alentamos, sabiendo que en ese acto le estamos ayudando a que haga un primer paso que es importante, que es la catarsis o que es el poner afuera lo que adentro está quemando, pero ahora a través de la palabra. Eso ya es un primer beneficio. Una vez que el niño hace eso, le ayudamos a que haga conciencia de lo que le estaba pasando adentro, que ni él sabía. Producto de hablarlo, él mismo se dará cuenta de lo que lo llevó a ese estado de frustración. Y entonces finalmente yo le diré, ¿y qué necesitas? ¿Cómo te ayudo con eso que te llevó ahí? Seguramente a esas alturas, ya más tranquilo, con su cerebro más integrado, pudiendo pensar, me podrá decir cómo le ayudo. Y si a él no se le ocurre, a mí se me va a ocurrir con todo lo que ya le escuché y le puedo sugerir qué podemos hacer. Por ahí va, por ahí, digamos, por ahí va la ruta. Y yo les quiero insistir al público, si hacemos esto, no lo hagamos con la intención de que ya no vuelva a hacer eso. O sea, hagámoslo sabiendo que en ese acto estamos construyendo cerebro. Ya describí muy escueta y rápidamente que en ese momento ahí se están generando sinápticas, que se está construyendo cerebro. Y el cerebro se construye no en un acto, sino en un proceso largo que dura como 20, 25 años. Entonces, entre más oportunidades tenga un niño de la presencia de un adulto que le ayuda a hacer este tipo de cosas cuando él se frustra, cuando él se pone así de intenso, más habilidad y más cerebro va a ir construyendo. Y es más probable que llegue a una adolescencia sin tremendos desbordes, a pesar de que en ese momento va a tener un reseteo de su cerebro y una fuerza emocional, psíquica y hormonal
que le va a generar como momentos de desregulación, pero los va a poder controlar mejor o si se desregula, se va a poder recuperar más pronto. ¿Por qué? Porque trae, digamos, una práctica de 12 años de vida con adultos que le ayudaron a hacer eso. Y esto no es teoría, ¿eh? Esto lo vemos. Los hijos adolescentes que vienen de este modo de crianza, que ya existen, afortunadamente, en la adolescencia toleran más la frustración. Y no significa que no se frustran, se frustran. Y hay veces que incluso se desbordan. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se recuperan más rápido y ya con recursos propios. O muchas veces, producto de que han construido un vínculo de seguridad con sus padres, se frustran y acuden a ellos. Los que han tenido malos tratos en su larga infancia ya no recurren a sus papás en la adolescencia. Se frustran y lo resuelven solo. Y eso es muy peligroso porque en grados extremos quedan en la soledad, se deprimen, otros se cortan, otros. Entonces, bueno, no ignoremos jamás a un niño y a su comportamiento. Digámoslo así, entre peor se portan, más nos Más necesitan, nos necesitan, ¿no? más acompañamiento hay que tener también. Y Sí, lo que decías también muy lindo, el acompañamiento es todo el tiempo, hasta la adolescencia y hasta que ese cerebro se acabe de madurar, que hablabas de los 25 años. ah, Entonces, el acompañamiento es permanente mientras que estén con nosotros y con ese adulto cuidador. Una sí. última pregunta es que cuando los niños tienen dificultades, por ejemplo, como una dificultad en el lenguaje y por lo tanto está limitado para externalizar esa emoción, Yo creo eh, que aquí el gran reto es lograr una conexión mucho más grande y un conocimiento de mi hijo todavía mayor, porque puede que no tenga el lenguaje para expresar la emoción, pero recordemos que las emociones es una expresión corporal. Pues las emociones siempre se están expresando. Si no hay lenguaje para expresarlo, el cuerpo lo está diciendo. ¿Cómo sé yo que un niño está tremendamente estresado, tremendamente preocupado? Pues porque empieza a sudar, porque tiene los puños así, pongo acá arriba, pero a lo mejor los tiene medio ocultos, pero los tiene tensos, está hiperventilando, tal. El cuerpo siempre está hablando. Necesito conocer mucho más a mi hijo y mirarle más. Y entre más le mire, más le conozco su gestualidad y más lo puedo mentalizar, más puedo inferir. Creo que la pregunta se puede responder incluso con otra pregunta. O sea, ¿cómo le hacemos para entender al bebé cuando es bebé y no tiene lenguaje? ¿Cómo le hacemos para entender al recién nacido? ¿Lo entendemos? ¿Cómo le hacemos? Pues haciendo lo que he venido describiendo, mentalizándolo, metiéndome a su mente. ¿Y cómo me meto a su mente? A partir de sus gestos. Si se retuerce de este modo, si hace esta gestualidad, si hace... Y de ahí deduzco qué le está pasando. Y con base a observarlo mucho a través de las semanas, meses, termino por saber su lenguaje corporal. Entonces creo que por ahí va la pista a esta pregunta que nos lanzan. Y bueno, ay, pues muchas gracias. se nos acaba el Entonces, tiempo. sí, se nos acaba el tiempo. Para los que nos están escuchando entonces, les recuerdo al principio Gaudí nos contó que su libro se puede conseguir acá en Colombia por medio de Natalia Castillo en la Fundación Amable. Ella es una psicóloga que trabaja en Bogotá. La pueden buscar por las redes, inclusive por Amazon también. Obviamente es más Sí, demorado y bueno, y el proceso es un poquito más largo, pero se puede conseguir. Se llama Cero Golpes. También Gaudencio tiene su Facebook y es muy activo en el que está todo el tiempo dando conversatorios, entrevistas, webinars, tips, estrategias, herramientas. Entonces, bueno, acá les dejo también la página de él, es Gaudencio, Gaudencio Rodríguez Juárez, así como su sí, nombre. sí, en Facebook estoy como Gaudencio Rodríguez J, Parentalidad y Buenos Tratos, y en la página de Fundación América por la Infancia también compartimos muchos contenidos. Así es. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá con nosotros. Como tú decías, ahora de estos lives no solamente están aprendiendo las personas a las cuales invito, sino que yo también como mamá me estoy alimentando de todo este conocimiento. Y muchísimas gracias. Gracias, Ana María, por esta charla y por ser un vehículo para que podamos, pues, compartir con mucha gente. Ojalá que dejemos ahí reflexiones que puedan ser de utilidad. Gracias.